Y por ahí si alguien no trae Biblias, aquí hay Biblias para que puedan compartirlas. Capítulo 1, versículo 12. Epístola de Santiago. Capítulo 1, versículo 12. Cuando tengan la cita, voy a pedirles que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios. Me voy a permitir leer estos versículos, el 12 y el 13 de Santiago. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la bendita y santa palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a hacer una oración y de esa manera poner este tiempo en las manos de Dios. Invito a inclinar su rostro. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias una vez más. Delante de ti estamos reconociendo, Señor, que tú eres un Dios que es digno de ser adorado. Venimos ante tu palabra para ser ministrados y ponemos este tiempo en tus manos para que tú nos hables y que tu palabra cumpla el propósito por el cual fue escrito. Te pido por los que escucharán, Señor. Mi vida la pongo en tus manos como un instrumento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse si son tan amables. El salmista exclamaba y decía que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Déjeme decirle que lo felicito por estar aquí, está en el mejor lugar, tomó la mejor decisión. El mejor tiempo invertido de este día es cerca de Dios nuestro Creador. No se equivocó, no es un tiempo mal invertido, es el mejor tiempo invertido del día, porque el Dios Creador, el cual nos da la vida y la existencia, nos concede a través de su palabra hablarnos. Así es de que me da mucho gusto verlos esta tarde en la casa de Dios. Quiero compartir con ustedes una palabra, la felicidad desde la perspectiva de Dios. Hemos leído un pasaje que es la epístola de Santiago. Cuando Santiago escribe esta carta, inspirado por Dios, la escribe para un grupo de cristianos que estaban pasando por momentos de muchos problemas. En el primer siglo, la gente que se llamaba cristiana pagaba con su vida el hecho de seguir las enseñanzas de Jesús. Santiago fue uno de los primeros padres de la iglesia cristiana, estuvo al frente de la iglesia en Jerusalén, y Dios le permite escribir esta carta para aquellos cristianos que estaban siendo esparcidos, resultado de las convicciones en Cristo Jesús. Ellos tuvieron que abandonar sus casas, tuvieron que dejar sus pertenencias y tuvieron que huir para salvar su vida y las de los suyos. Todos o muchos dejaron sus pertenencias, sus casas, sus negocios y solo se llevaban a sus hijos y se fueron a otros países a vivir. Y en ese lugar, en ese momento de exilio, Dios levanta a Santiago para que le escriba una carta a esos cristianos que estaban sufriendo, que la estaban pasando muy mal en tiempos de crisis y de adversidad. Y Santiago capítulo 1, versículo 1, inicia así la carta: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Es decir, esta carta va escrita a los que estaban siendo esparcidos, a los que habían dejado sus pertenencias. Les escribe esta carta y dice el texto 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y alguien pudiera decir: bueno, pastor, ¿cómo yo puedo sentirme contento cuando la estoy pasando mal, cuando no tengo trabajo? ¿Cómo yo puedo decir que estoy contento o cómo puedo yo decirle a mis hijos cuando la situación en la casa no va bien? Bueno, Santiago dice: cuando ustedes tengan pruebas diversas, ustedes tienen que sentirse gozosos. Y el gozo es diferente a la alegría. La alegría camina al nivel de las emociones. La alegría tiene que ver cuando hay cosas que están bien, la gente se siente alegre. Cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando los hijos no tienen problemas, pues la gente dice:
me siento de lo mejor. Todo está tranquilo, todo camina bien en casa, etc. Pero cuando de repente las cosas cambian y el hijo enfermó, alguien de la familia falleció, no tienes trabajo y preguntan ¿cómo te sientes? Y dice mucha gente, me siento muy mal. ¿Cómo quieres que me sienta? No puedo reír cuando tengo tantos problemas. Sin embargo, Dios dice, cuando tengas pruebas, debes de tener gozo. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva de Dios, los cristianos no vivimos en problemas, sino que las experiencias que vivimos todos los días tienen un propósito de parte de Dios. Amén. Dice Romanos 8:28 que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Aún aquellas que son difíciles, dolorosas, Dios dice cada momento que tengas aquí en la vida, cada experiencia que tengas aquí en la vida, tiene un propósito. ¿Y cuál es? Que aprendamos a depender de Dios y confiar más en sus promesas. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice, tengan gozo, siéntanse gozosos cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia es algo que necesitamos en la vida. La paciencia, los padres la ocupan en la casa para que no tiren la toalla cuando tengan problema con los hijos. ¿Cuántos padres por falta de paciencia han abandonado proyectos en su vida? Es que no me alcanzó. Y Dios quiere que aprendamos a desarrollar paciencia. Paciencia con los hijos, paciencia con las cosas que emprendamos. No se desespere, hermano. Usted puede perder muchas oportunidades si es muy impaciente. Dios quiere que aprendamos a ser hombres y mujeres pacientes. Que si tienes un momento de adversidad, vayas con Dios y le preguntes, Dios, ¿qué quieres que aprenda? Porque Dios quiere que aprendamos siempre cosas nuevas. La Biblia dice que la prueba de vuestra fe, es decir, la prueba que viene a nuestras vidas por causa de seguir a Cristo, tiene un propósito, y es producir hombres y mujeres pacientes. A veces los padres con los hijos, cuando los hijos están pequeños y vienen constantemente a ellos, se desesperan. Ya cállate, deja de estarme pidiendo. Pero Dios quiere que seas paciente con tu esposa, con tus hijos, que seas alguien que sepa esperar. ¿Cuánta gente ha tenido en su vida fracasos por falta de paciencia? La palabra de Dios nos habla a ser pacientes. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. La palabra perfecto ahí es maduros. Dios quiere que la paciencia nos lleve a un lugar de madurez. ¿Cuántos quieren madurar? Amén. Porque es muy lamentable que personas de 30, 40, 50, 70 años tengan ya cierta apariencia y sean inmaduros. Porque suele pasar. Ya tienen la responsabilidad de familia, de cosas, pero son muy inmaduros. Por todo gritan, por todo explotan, avientan las cosas y se comunican de esa manera. Pero Dios quiere que su pueblo sea maduro, que aprendamos a madurar. Si algo necesita hoy el mundo en el cual vivimos es hombres y mujeres maduros. Si ya estás allí en el asunto del matrimonio, sé maduro, aprende. Porque la mujer que tú tienes, nadie la escogió. ¿Quién la escogió? Usted. Y así como la escogió usted, dices, es el amor de mi vida. Bueno, ahora que la tienes, pues ¿qué tienes que hacer? Trabajar con ella la relación para que funcionen las cosas. Amén. Ningún matrimonio va a madurar por obra de arte. Todo requiere sacrificio, sobre todo paciencia. A veces vemos matrimonios sólidos, y qué bueno por matrimonios sólidos. Pero todo matrimonio sólido, maduro, es resultado de un trabajo de constancia, de paciencia. Y Dios quiere que trabajemos. A veces algunos dicen, pastor, ya no aguanto la relación, ya no puedo. Bueno, empezamos porque tú la escogiste y tú decidiste. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Ahora, Dios quiere que madures donde estás. Y eso es lo que produce la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, maduros y cabales,
sin que os falte cosa alguna. Y fíjese, le está escribiendo a cristianos que estaban viviendo momentos de prueba. No era gente que estaba en su casa sentada y pasándola bien, no, era gente con problemas. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, vaya con el vecino y pídasela. ¿Dice así? ¿Qué tiene que hacer? Pídala. ¿A quién? Si alguien es sabio, es Dios. Amén. Qué triste y qué lamentable que cuando alguien tiene un problema, al primero que recurre es al de al lado, al de enfrente. Y cuando todo salió mal, ahora sí vas con Dios. Porque ya fuiste a diferentes lugares y ahora quieres que lo que tienes de problema, Dios te lo resuelva. No, Dios quiere que seamos maduros y sabios. La fuente de sabiduría proviene de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y así debe de ser. Miren lo que dice Jeremías 17:9. Déjenme pasar, deja ahí su listoncito en la Biblia. Vamos a Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Amén. Y me contesta con un amén cuando lo tenga. Amén. Esto es profundo. Esto es profundo porque lo que dice Dios respecto a nosotros como seres humanos, a cómo decidimos, Dios nos confronta. Dice Jeremías 17:9, ¿ya lo tiene? Amén. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Dice Dios, dice la palabra de Dios, que el instinto, el impulso de las emociones de los hombres y mujeres, es que engañoso y perverso. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase, es que me dijo el corazón? Es el hombre de mi vida. ¿Quién te lo dijo? Mi corazón, mi instinto, mi sexto sentido me lo dijo. Es el mejor trabajo, es el mejor negocio. Créeme lo que va a ser el mejor negocio. ¿Quién te lo dijo? Mi instinto, mi corazón. Y cuando se metieron al negocio y al matrimonio, etcétera, ahí están los problemas, porque fue tu instinto. Dios dice que tu peor enemigo es tu instinto, tu sentido común. Y está ahí mucha gente con problemas, porque permitió que sus impulsos, sus deseos, ordenaran sus decisiones. Y eso es triste. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el corazón, las emociones del ser humano solamente ven la apariencia. ¿Qué ven, hermanos? Usted solamente ve la apariencia de las cosas. Usted no sabe lo que hay detrás de ese rostro, detrás de ese hombre, de esa mujer. Usted no lo sabe. ¿Quién lo sabe? Dios. Y es ahí donde Dios nos confronta. ¿Cuántas veces hombres han equivocado en los negocios? Con la gente que hicieron negocio era gente que hacía trampa o tranza, perdón por la expresión. Pero como no discerniste, te dejaste guiar por tus impulsos. Y Dios dice que tu corazón puede ser el que te engaña en las decisiones. Por eso, cuando quieras pedirle a alguien consejo, mejor ve a Dios antes que a los hombres. Y pregúntale a Dios, y Dios te va a hablar. Dios nos sigue hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mira que es el texto. ¿Quién lo conocerá? Pregunta Jeremías. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón. Si alguien conoce a las personas cabalmente, es Dios. Por eso Santiago dice, si tienes una necesidad, si tienes un problema y requieras un consejo, no vayas con el de al lado, ve con Dios. Para que antes que la riegues, perdón por la expresión, tomes una buena decisión. Dios quiere que seamos sabios, hermanos. Amén. Vamos a volver al texto de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin qué, hermanos. Sin reproche. Fíjese que Dios no es como los hombres, que a veces te dan un consejo y alardean. Yo le di el consejo, por eso le fue bien. No, Dios te lo da con amor y sinceridad. Y nunca para sacarte en cara las cosas que Él te está dando. Y si uno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente, sin reproche, y le será dada.
Pero pida, ¿cómo, hermanos? Con fe. Hay que pedir con fe. ¿Y cómo es con fe, pastor? Él preguntará, bueno, ¿cómo es con fe? Pues es confiando en las promesas de Dios. Dios quiere que confiemos en sus promesas. Que cuando tú vayas a Dios, no vayas porque no vayas a Dios porque piensas que Él te va a cumplir tu capricho. No, tienes que ir confiando en sus promesas. Amén. Porque Él da, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre, ponga atención aquí, el hombre de doble ánimo, ¿me ayuda a leer? Es inconstante en todos sus caminos. Si usted conoce gente que comenzó a hacer una casa o una barda y los dejó a medias, casi le aseguro que todo lo que hace, así lo hace, a medias. ¿Y sabe por qué? Porque es de doble ánimo. Porque le cuesta ser constante. Y así vemos casas medias pintadas, medias terminadas, proyectos a la mitad, a medias, escuelas o carreras truncadas. Porque hace falta eso. Hace falta que entendamos que Dios quiere que lo que comenzamos lo terminemos. Nada en la vida es fácil, hermano. Todo requiere sacrificio y quiere voluntad. Pero para poder alcanzar en la vida cosas importantes tenemos que ser constantes. Y Dios quiere que dejemos de ser personas de doble ánimo. Que cuando quiero voy, que cuando tengo ganas leo la Biblia, cuando siento oro, no. Que seamos gente, que seamos constante en tiempos de oración, de congregarnos, de buscar a Dios. Dios no quiere hombres y mujeres de doble ánimo. Es que hoy no siento buscar a Dios. Nunca vas a sentir buscar a Dios. A Dios hay que decidirlo buscar en el corazón y Él te va a bendecir mucho con su palabra. Amén. El hombre de doble ánimo dice que es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura. ¿Su hermosa qué dice, hermano? Apariencia. ¿De qué habla aquí Santiago? Que la vida del hombre es breve. Si hoy tienes la fuerza y la vitalidad, tienes 20, 30, 40 años, déjame decirte de parte de Dios que pronto envejecerás si Dios te concede la vida. La vida en esta tierra es pasajera, es muy corta. El tiempo de la adolescencia, el tiempo de la juventud es un tiempo muy corto. Y con ese pensamiento Dios nos pregunta, ¿cómo te gustaría que tus hijos te recordaran el día que en la tierra no estuvieras? Pregúntese eso. ¿Cómo te gustaría que tus hijos te recordaran? Porque hay hijos que a sus padres los recuerdan y dicen, no, yo tuve un padre así. Y mejor ni me acuerdo. Esta tarde Dios nos pregunta, ¿cómo nos gustaría que nuestros hijos nos recordaran? ¿Cómo nos gustaría que aquí en la iglesia nos recordaran? ¿Sabe que la respuesta a esa pregunta usted todos los días la escribe? La respuesta a esa pregunta usted la escribe todos los días con los hechos que hace. Si usted quiere que sus hijos, o aquí donde nos reunimos, los recordemos como un hombre y una mujer de convicciones, comienza a trabajar el día de hoy. Haga las cosas bien. Amén. ¿Cuántos dicen Amén. Amén. Porque qué triste es cuando los hijos dicen, qué bueno que se murió. No me enseñó nada. ¿Qué puedo yo recordar de él? Estás de paso. Santiago dice que el hombre es como la flor que sale y el sol con su fuerza lo hace desistir. Un día vas a envejecer. Un día llegarás a viejo y no podrás hacer con tu hijo lo que puedes hacer hoy. Por eso hoy que tienes fuerzas, date la tarea, date la oportunidad y aprovecha el tiempo. Antes que llegues a viejo y digas, lo hubiera hecho, porque lo hubiera no existe. Por eso Dios nos habla hoy. Tu vida es corta. Y cuando acuerdes tendrás 40, 50, si es que llegas a viejo, si no mueres antes. Lo importante aquí que Dios quiere que aprendamos es
¿Cómo te gustaría que te recordara los que hoy tienes junto a ti? Y esa respuesta la escribes tú con tus hechos todos los días, buenos o malos. Nadie te puede ayudar. Esa es tu responsabilidad. Bueno, decías, no lo sabía, pastor. Bueno, hoy lo sabes. Y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Entre más sepas tú las cosas, tienes el deber de responder a ellas. Porque un día te va a pedir cuentas Dios. A Dios vas a entregarle cuentas. No de cuánto ganabas, no de qué hacías, no de cuánto emprendiste. Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué les enseñaste? Por eso Santiago dice que la vida del hombre es corta. Concluye el texto 11. Y perece su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Y es el texto donde estamos, donde Dios quiere que meditemos. Todo fue introducción hasta aquí. Bienaventurado el varón que soporta, ¿qué, hermanos? La tentación. Santiago dice que la verdadera felicidad la tiene aquel hombre y aquella mujer que aprenden a soportar las pruebas. Ser feliz no es tener un carro último modelo o una casa amueblada. Ser feliz es que como hombre o como mujer aprendas a soportar las pruebas que vengan a tu vida. No que les corras, sino que te pongas firme con tus hijos y les enseñas cómo enfrentar los problemas. Amén. Puedes decir, pastores, que a mí nunca me enseñaron. Tenemos a Dios que nos enseña. Pero los hijos requieren de un padre y de una madre que les enseña cómo resolver los problemas, no que huyamos de los problemas. La felicidad verdadera, según Dios, consiste en aprender a enfrentar los problemas de pie. No con la botella. Porque hay gente que dice, me voy a desahogar allá con la cerveza. Es una muletilla. No, en tus cabales, firme, sereno, delante de Dios. Amén. Porque ahí se requiere valentía, ahí se requiere hombría. Amén. Enfrentar el problema de pie en tus 5 sentidos y con tu familia, tú guiándolos a ellos. Amén. Dice el texto, feliz, dichoso, el hombre o la mujer que soporta la tentación. Ahí la palabra tentación, en su contexto original, es prueba. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, ¿qué recibirá? La corona de vida. ¿Qué significa? Que los problemas, las enfermedades y las dificultades son momentáneas, son pasajeras. No hay problema eterno. No hay enfermedad eterna. Todas están por un tiempo en nuestras vidas. Y Dios quiere que aprendamos de este pasaje a soportar la prueba. No corras, no corramos. Ahorita, por ejemplo, estamos en prueba aquí en la iglesia. Nos cuesta congregarnos por la cuestión de la contingencia, pero Dios quiere que seamos fuertes. Que cuando pase la contingencia, aquí estamos reunidos al siguiente día de culto. Firmes, alabando a Dios. Pastor, por ahí hubo cuestiones de que no podemos congregarnos todo el tiempo, pero aquí estamos de pie. Aquí está mi familia buscando a Dios. Y Dios quiere que seamos firmes en ese aspecto, hermanos, y busquemos del Señor. Amén. Amén. Con eso en mente, vamos a dar a Dios gracias por su palabra y que Él nos ayude. Póngase de pie. Amén. Vamos ahora. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Oramos por tu palabra que hemos escuchado y oramos, Padre, para que cumpla el propósito por el cual fue escrito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como está de pie, vamos a orar por